Bernardo de Claraval. Medio siglo después de la Primera Cruzada empezaron a tener graves dificultades los cristianos de Siria. Los infieles les arrebataron un territorio tras otro. San Bernardo, el monje influyente de su época, organizó la Segunda Cruzada. En Francia reinaba la dinastía de los Capeto, del duque Hugo Capeto, elegido monarca francés en 987, sucesora de los carolingios. El Capeto reinante, el joven y piadoso Luis VII, hizo voto de ir a las cruzadas. Bernardo de Claraval exhortó a los vasallos de Luis a continuar las nobles tradiciones francesas de la Primera Cruzada y demostrar al mundo que aún florecía el valor francés. A su paso se alistaba por doquier nuevos ejércitos de cruzados. Al fin pudo comunicar satisfecho al pontífice que en los países donde había predicado la cruzada solo quedaba un hombre por cada 7 mujeres. A los países que no podía visitar mandaba emisarios, a quienes pocos se resistían. En Alemania logró persuadir a la nobleza y a Conrado III de la dinastía de los Hohenstaufen, y así Bernardo fue, respecto a la Segunda Cruzada, lo que Urbano II y Pedro de Amiens habían sido para la primera. La de 1147 fue obra de un solo hombre. Conrado y sus alemanes llegaron los primeros a Constantinopla. Tenían intención de esperar el arribo de los franceses, pero también ahora surgieron las suspicacias del emperador de Bizancio. Como en otro tiempo, halló modo de desembarazarse de Conrado y de sus tropas empujándolos al Asia Menor. En su primer encuentro con los turcos, los alemanes fueron vencidos. Los turcos no cesaron de perseguirlos. Conrado solo logró salvar un reducido grupo que se refugió en la ciudad de Nicea, a unos 100 kilómetros al sur de Constantinopla. Entretanto, el rey Luis había llegado al frente de un soberbio ejército. Llorando, se abrazaron ambos reyes. También a las tropas francesas les causaron los turcos muchas pérdidas. Los cruzados llegaron casi agotados a Tierra Santa. La cruzada iniciada con tantas esperanzas terminó trágicamente con un intento fracasado de apoderarse de Damasco. Ambos soberanos regresaron a sus países con los menguados restos de sus impresionantes ejércitos. Bernardo, el alma de esta desgraciada cruzada, fue ultrajado. Replicó que incluso una empresa inspirada por Dios puede fracasar si es malo el instrumento que la realiza. Los cruzados debían el desastre a su incredulidad. Continuó predicando la cruzada hasta su muerte, 1153, profundamente decepcionado de no asistir al triunfo de la cruz sobre la media luna. Con él desaparecía la fuerza impulsora de la cruzada. Pasaría una generación antes de que se pensara en organizar otra expedición a Tierra Santa. Inglaterra en el siglo XII. Enrique III y Tomás Becket. Enrique II, cuya madre era hija de Guillermo el Conquistador, era tan poco inglés como su abuelo. El centro de gravedad de sus dominios territoriales estaba en Francia, país del que poseía casi la mitad por herencia y enlace matrimonial. Por otra parte, de su madre poseía Normandía y Bretaña, por la de su padre, las comarcas del Loire y, por último, también el ducado de Aquitania, es decir, las tierras situadas entre el Loire y los Pirineos, por su matrimonio con Leonor. Enrique contaba apenas 19 años de edad cuando se casó con esa rica heredera, 8 años mayor que él, que se había divorciado hacía 2 meses del capeto Luis VII, rey de Francia. El nuevo esposo de Leonor, de carácter opuesto al del monje Luis VII, era hombre de anchas espaldas y un cuello de toro, que sostenía una cabeza de león, según los contemporáneos. Este rey sabría dar nuevo impulso a la evolución de la sociedad inglesa. Al subir al trono de Inglaterra, poco después de su matrimonio con Leonor, Enrique gobernaba un extenso país que comprendía la mitad austral de la Gran Bretaña y la Francia occidental hasta los Pirineos. Comparado con él, el rey de Francia, su soberano, era un señor insignificante, en especial si se considera que los bienes patrimoniales de los Capetos solo se limitaban a París y la isla de Francia. Monarca tan poderoso no necesitaba apoyarse en sus vasallos ingleses. En poco tiempo acabó con los abusos de los tiranuelos que gobernaban el país y restableció la unidad del reino de Inglaterra. Centenares de castillos, guaridas de los opresores que aterrorizaban al pueblo inglés, fueron arrasados. Reprimió con mano dura todo conato de rebelión de la nobleza feudal. Las espadas de los caballeros se transformaron en arados. Los bandidos y ladrones fueron ahorcados y suprimidos. Enrique reemplazó en la administración pública a los varones por funcionarios idóneos, de categoría social inferior, que observaban a los señores. En sus viajes, en todas direcciones del país, velaba Enrique para que la justicia fuese cumplida. El súbdito más miserable podía apelar directamente al soberano. Esa institución tan característica del derecho inglés, que es el jury, jurado, parece datar de la época de Enrique II.
En semejante atmósfera de justicia pudo arraigar en suelo británico la aportación normanda. Los varones comenzaron a dedicarse al cultivo de sus tierras y otras tareas pacíficas. Las sangrientas luchas que dividían a los señores feudales en el continente no prosperaron bajo Enrique II, al norte de la Mancha. Paulatinamente los vasallos de Enrique II se convirtieron en auténticos aristócratas. Los castillos feudales se transformaron poco a poco en ricas mansiones campesinas, típicamente inglesas, donde los dueños llevaban una vida mucho más tranquila y agradable que sus belicosos ascendientes. En la lucha que entabló Enrique para reducir a la nobleza a obediencia le ayudó con eficiencia su fiel y competente canciller, Thomas Becket. Aunque él mismo pertenecía a la alta clerecía, se esforzó en someter a la Iglesia a su soberano, para consolidar en tal sentido la obra de su canciller. Enrique lo nombró en 1162 arzobispo de Canterbury, pero entonces ocurrió algo que el rey no había sospechado. Becket se dedicó tan de lleno a su nueva función como antes lo hiciera en su cargo temporal. Un contemporáneo dice de él que quien superó a los demás en poder y magnificencia quiso ser ahora el primero en santidad. Pero no solo con su vida piadosa mostróse Becket de distinta manera, se convirtió de súbito en el inflexible adalid de los fueros de la iglesia y de la jerarquía. Cuando Enrique regresó de Francia después de la conversión de Becket, saludó al nuevo obispo, volviéndole el rostro. Era el prólogo de una serie de escenas violentas que estallarían entre ambos personajes irreductibles. Puede imaginarse el estado de ánimo con que oiría el rey al arzobispo defender su punto de vista, según el cual los decretos de la Iglesia debían prevalecer sobre los del monarca. Nadie se había atrevido a hablar en tono semejante al rey de Inglaterra. Este concibió una sorda animadversión hacia Becket y no descuidó ocasión de humillarlo. El primado de Inglaterra se refugió en Francia, donde fue recibido con todos los honores por Luis VII. El anciano canciller y arzobispo vivió retirado 6 años en conventos franceses. El rey y su antiguo servidor acabaron por reconciliarse. Becket, autorizado a volver a Inglaterra, excomulgó a varios obispos amigos de Enrique. Cuando el rey se convenció de que el arzobispo seguía siendo el mismo, se encolerizó. ¿Qué clase de cobardes hay en mi corte que no saben vengarme de un desvergonzado eclesiástico? Crimen y castigo. 4 caballeros, testigos del regio acceso de cólera, tomaron en serio esas palabras. Se dirigieron a Canterbury, hallaron al arzobispo en la catedral y tras una discusión lo mataron junto al altar. 1170. Sobre el cadáver del antiguo cortesano encontróse un cilicio y señales de flagelación. El horrendo crimen provocó indignación general. El pueblo, que lo consideró un mártir, creía que en su tumba ocurrían milagros y señales prodigiosas, y así la última morada de Tomás de Canterbury convirtióse en uno de los principales lugares ingleses de peregrinación. El Papa lo canonizó y conminó al rey con la excomunión si no aceptaba su veredicto. El rey optó por dirigirse en traje de penitente y descalzo a Canterbury, dejándose flagelar por los monjes ante la tumba del santo. Después de Canosa, la Iglesia no había logrado un triunfo semejante. Para el rey fue una terrible humillación, pero el Papa lo perdonó y pudo conservar el derecho a presentar a los candidatos a la mitra y virtualmente a fiscalizar las elecciones episcopales. De esta manera se atrajo de nuevo la confianza de su pueblo, antes de que estallaran en 1173-1174 2 rebeliones, una de índole feudal en Inglaterra y otra en Irlanda, a la que había invadido meses después del episcopicidio, aunque en honor a la verdad hay que advertir que para aplastar a la primera debió emplear tropas mercenarias. Puede afirmarse que Enrique Plantagenet imprimió su huella en la vía política y social de Inglaterra. No puede decirse otro tanto del poder que ejerció en Francia. Si la fuerte posición que ocupaba en este país no llegó a amenazar a los capetos como pudo creerse al principio, se debió a la actitud de su mujer y de sus hijos. El mismo año que estalló la rebelión en Inglaterra, Leonor incitó a sus hijos a sublevarse contra su padre. Luis VII, que solo poseía media Francia, debido a Enrique, no deseaba otra cosa, pero la extraordinaria energía del monarca inglés le proporcionó medios para ajustar cuentas a sus hijos y encarcelar hasta la muerte a Leonor. Con todo, las luchas familiares estallaron una y otra vez. Cuando los leoncillos no tomaban las armas contra su padre, lo hacían entre ellos mismos, siempre seguros de contar con la ayuda de los revoltosos señores franceses. El más célebre de estos fue el trovador Bertrand de Born, que no toleraba que su país, alegre y libre, fuera gobernado por un extranjero. En estas lides murieron 2 hijos de Enrique. En 1180 irguióse contra el Plantagenet su más terrible enemigo, Felipe II Augusto, el hijo del tercer matrimonio de Luis VII, con la mayor
astucia, se propuso aniquilar el dominio de la casa Plantagenet en Francia, incitó al mayor de los hijos sobrevivientes en Enrique II, el inconstante aventurero, Ricardo, a rebelarse contra su padre, proporcionándole medios para ello. La guerra en dos frentes le pareció en exceso ardua a Plantagenet, antes monarca poderoso y ahora debilitado y gravemente enfermo. En 1189 hubo de firmar una paz humillante y apuró las heces de su cáliz de amargura al saber que Juan, su hijo menor, participaba también en la conspiración. La historia ha dado a este príncipe el nombre de Juan sin tierra porque no había recibido todavía, como sus hermanos, ningún ducado en patrimonio debido a su juventud. Al enterarse el moribundo rey de la villana acción de su hijo predilecto, volvió el rostro a la pared y murmuró: «Ya no me interesa nada». Días después murió Enrique. Dícese que sus últimas palabras fueron: «Maldito el día que me vio nacer y malditos los hijos que he tenido». Sacro Imperio y Papado en el siglo XII. Conrado III y su sucesor. En 1125 se extinguió la dinastía francona. 12 años después, Conrado III el Suavo era coronado rey de Germania. Con él entró a ocupar el trono de la dinastía de los Staufen, tercera de las dinastías imperiales alemanas desde la caída del Imperio Carolingio. Conrado era nieto del duque de Suabia, por línea materna, e hijo del castellano de Staufen, quien secuestraba a los comerciantes que venían de Italia por los Alpes, como una forma de cobrarles peaje, en retribución a su inconmovible lealtad. El emperador Enrique IV le había dado en matrimonio a sus hijas Inés, y con ella en dote al ducado de Franconia. Pero, al igual que a Conrado I, obligó el destino a consagrar sus fuerzas a una lucha encarnizada contra los nobles émulos en riqueza y poder. Consumió las energías de su pueblo y su propio prestigio en el fracaso de la Segunda Cruzada, de la que regresó quebrantado. 3 años después moría de una enfermedad contraída en Palestina. A su muerte, el imperio germánico se estaba desintegrando. Al morir, Conrado indicó al sucesor que salvaría a la monarquía alemana, su sobrino Federico, hijo de su hermano muerto. El mozo había dado pruebas de energía y talento durante la cruzada, formando parte del séquito de su tío, y luego en las misiones pacíficas que le fueron confiadas. Al designar sucesor a su sobrino, sin contar con su hijo menor, el moribundo siguió el ejemplo de Conrado I. Los príncipes electores alemanes ratificaron la opción hecha por el soberano desaparecido, en particular gracias a las entrevistas y encuentros promovidos por el joven duque para conseguir votos. Y así Federico Barbarroja, como llamaron sus súbditos italianos a este alemán pelirrojo, le vino rey de Alemania en 1152 a los 30 años de edad. El reino tuvo en él un hombre sano, fuerte y bien equilibrado, un nuevo Enrique el Cetrero, aunque de mayor categoría. En resumen, un hombre capaz de acabar con las desastrosas guerras civiles entre vasallos ávidos de poder. Fue la personificación del ideal caballeresco de su tiempo. Hasta los 60 años participó en torneos y esparcimientos bélicos, siempre dispuesto a medir sus fuerzas en la lucha. No solo los nobles, sino los obispos le eran adictos. Rodeóse de colaboradores capacitadísimos, aunque ninguno le igualó en talento y energía. Cuando hubo de proveer sedes episcopales, siempre impuso sus propios candidatos, importándole muy poco el célebre concordato de Worms. Como soberano tuvo la valía de un Carlomagno, a quien precisamente escogió por modelo. Se propuso como meta renovar la época de paz y justicia que la leyenda asociaba al nombre del gran emperador franco. El emperador Federico Barbarroja. Barbarroja siguió también el ejemplo de Carlomagno en su política extranjera, como lo demuestra su gran interés por los asuntos de Italia, el dominio imperial por excelencia, y quería convertir a Lombardía en su mina de oro, pero le era preciso antes restablecer allí su autoridad. Al sacudir las ciudades italianas el yugo de su soberano, su estado político había hecho similar al de las ciudades griegas e italianas de la antigüedad. Federico Barbarroja solía recibir frecuentes súplicas conjurándolo a que interviniera como árbitro en los partidos o ciudades en lucha. El rey no deseaba otra cosa, si se presentaba ocasión favorable, que atender estos llamamientos, pero era mejor seguir el ejemplo de sus predecesores, ofrecer su ayuda al Papa. Como en tiempos de Carlomagno, el Santo Padre lo amenazaban constantemente los enemigos en su propia ciudad.
En efecto, en 1144 había estallado en Roma un levantamiento de inspiración republicana, alentado por Roger II, rey normando de Sicilia e Italia meridional. El fautor de las revueltas romanas era un asceta llamado Arnoldo de Brescia, quien soñaba con resucitar las virtudes cívicas de la Roma antigua, unidas a la piedad de los primeros cristianos. Desde el Capitolio tronaba contra el poder temporal de la Iglesia y contra las costumbres, lujos y riquezas de los sacerdotes.